Bien, el ejercicio 3 de la práctica 3 de campo electrostático, dice: dos partículas con cargas de 5 microcoulombs, es decir, tengo una carga 1 de 5 microcoulombs, que es igual a decir 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y por otro lado, una carga de menos 10 microcoulombs, es decir, tengo una carga 2 de 10 menos 10 microcoulombs, que es equivalente a decir menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿no? Sí. Están rígidamente sostenidas con una separación de 1 metro. Es decir, que la distancia entre ellas es de 1 metro, ¿no? Entonces ponemos eso. La distancia entre las cargas es de 1 metro. Bien. Ahora fíjense. El punto A dice: determine el campo electrostático en un punto situado a 0,6 metros de la primera partícula y a 0,8 metros de la segunda. ¿Eso qué nos indica? Fíjense, tenemos, lo vuelvo a decir, determine el campo electrostático en un punto situado a 0,6 metros de la primera partícula y a 0,8 metros de la segunda partícula. ¿Eso qué nos indica? Que vamos a tener una carga de prueba. Van a tener no necesariamente una carga de prueba, porque estás calculando campos. Cuando calculas campos no tenés carga de prueba, ¿te acordás? Porque, sí. Claro, porque la fuerza es igual al campo electrostático dividido la carga de prueba. Entonces la carga de prueba se va. Vos lo estás calculando el campo generado por una carga o una distribución de cargas uniforme o una distribución de cargas no uniforme en una posición del espacio. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir. Fíjense. Vamos a Para ahí, porque parece que no entendieron. ¿Ah? Dos fuentes. Sí, dos fuentes sí, obvio, porque tenemos dos cargas. Tenemos un sistema en partícula de dos cargas, ¿no? Pero miren lo que dice. Determine el campo electrostático en un punto situado a 0,6 metros de la primera partícula y a 0,8 metros de la segunda. Tenemos tres distancias, entonces ¿qué tenemos? Un triángulo. Exactamente, sí, un triángulo rectángulo. Carga 1, carga 2. Esta distancia de acá es D, ¿no? Y esto de acá, a ver si se ve bien, sí. Esta distancia de acá es 0,6 metros. Voy a poner así, 0,6 metros. Y esta distancia de acá abajo, el adyacente, digamos, que es la distancia mayor entre los catetos, es 0,8 metros. ¿No? Bien. Ahora, esto podría no ser un triángulo rectángulo, porque podría ser tranquilamente un triángulo que tenga esta forma, ¿no? O un triángulo que por ahí tenga una forma que, bueno, acá es un poco rectángulo, una forma que sea así, ¿no? O sea, que no sea rectángulo. Claro, tuso, uno y dos, cualquiera. Pero el tema está, ¿por qué podemos decir que esto es un triángulo rectángulo? La única forma de verificar que sea un triángulo rectángulo es con Pitágoras. Es decir, que se cumpla la ecuación de Pitágoras, porque la ecuación de Pitágoras siempre es ¿para qué? Para triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, miren, 0,6 metros, bueno, le voy a sacar los metros, elevado a la 2 más 0,8 elevado a la 2, nos tiene que dar, ¿qué cosa? La hipotenusa. 1. Claro, nos tiene que dar 1. Calculen lo de la calculadora y fíjense cuánto Sí, tiene. da 1. Sí, da 1. 1 elevado a la 2, que es 1, pero bueno. Bien, listo, se comprueba. Entonces esto es un triángulo rectángulo. Esos análisis geométricos son muy importantes que los hagan cuando resuelven este tipo de ejercicios. Porque ustedes en realidad tienen tres cosas que resuelven cuando resuelven un ejercicio de física. La parte teórica, la parte analítica, que requiere geometría, entonces ahí va la parte geométrica, y luego el procedimiento. Tres cosas resuelven. Bien. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Fíjense, tenemos dos partículas cargadas y nosotros queremos el campo que generan las dos sobre este punto. Es decir, tenemos uno así, tenemos un campo que es así, que es el campo 1,
Y tenemos un campo C, que este de acá es el campo 2. ¿Entienden por qué dibujo los campos de esta manera, no? No tiene nada raro, ¿no? Por el tema de la carga 1 y carga 2. Claro, porque están en un mismo coso. Están en una misma recta acción. Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Y están asociados siempre a la distancia entre ellos, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, fíjense, ¿cómo lo va a dar la sumatoria? Bueno, esto puede ser que sean diferentes números, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Entonces nos va a quedar por la regla del paralelogramo de esta forma, ¿no? El campo electrostático total. ¿No? ¿Todos entienden el tema de la regla del paralelogramo? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual el campo total? Profe, La una matrícula. consulta. Decime. Y la carga 2 es negativo. Sí, es negativo. Ah, Pero- tenés razón. Ah, pero tiene sentido que sea negativo porque... Pero- pará. Como la carga de prueba es positivo, entonces se atrae. Claro, se atrae. Es al otro lado. Claro, sería para el otro lado. Tenés razón. No me di cuenta. Ah, sí, está bien, perfecto. Sí, sí, tenés razón. Muchas gracias. No me di cuenta. Bien, entonces sería de esta forma. No sería de esta manera, sino sería así, ¿no? Tengo acá el campo 2. ¿No? ¿Entiendes lo que dijo el compañero, no? Sí. Como es el sentido atractivo, entonces va para allá el campo electrostático 2, ¿no? Ya que esta carga es negativa. Bien. Entonces, el campo total va a ser este, ¿no? El campo electrostático total. ¿Bien? Entonces, bueno, miren. ¿Qué es lo que tenemos que usar acá? Sí, que es superposición. La suma de las dos me da la total. La total que afecta a este punto, que es el punto de prueba, ¿no? Sí. Ahora, yo puedo plantear un sistema de coordenadas a conveniencia. ¿Dónde pongo el origen? El origen de coordenadas. ¿Dónde lo pongo? ¿En qué posición? ¿En esta carga? ¿En esta carga o en esta carga? ¿En la carga de prueba? ¿En la carga de prueba? Sí, perfecto. Ese es el mejor de los casos. Bien. ¿Cómo, profe? Esa parte no lo entendí. Cuando nosotros tenemos un sistema de referencia dado, ya sea que en él hay un material en el que nosotros tenemos que calcular un campo, cualquiera sea ese material, ¿no? Nosotros tenemos que elegir el sistema de coordenadas asociado a ese sistema de referencia para que nosotros podamos calcular, con magnitudes geométricas, que son las que nosotros manejamos en física, lo que nosotros estamos buscando, que en este caso es el campo. ¿Es así? Entonces, nosotros podemos decidir cualquier sistema de coordenadas. Yo podría poner el sistema de coordenadas acá en medio y acá poner el origen. Y si lo calculo así me va a dar igual. Pero ¿qué pasa? El procedimiento te va a dar mucho más largo. Vas a gastar más hojas y vas a tener que pensar un poco más. Entonces, lo que mejor puedes hacer en física es buscar una manera de que te convenga resolverlo haciendo que el procedimiento sea mucho más chico. Y una de esas es hacer, por ejemplo, que una de las posiciones que estás manejando, que acá estás manejando, ¿cuántas? 3 posiciones, las 2 fuentes y la prueba, esté en el origen. Y en este caso, como estamos en un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama esto? Cuyo vértice entre que une a los dos catetos, ¿no? Es la posición de la prueba, entonces ponemos el origen ahí. ¿Bien? Encima que lo entendemos mejor de esa forma, ¿o no? Sí. Perfecto. Entonces acá nosotros tenemos la prueba. Acá tenemos la carga 1 y acá tenemos la carga 2. ¿Bien? Entonces, R, que es la R de prueba, ¿qué va a ser igual? 0, 0. 0, 0. O también lo pueden poner como el vector nulo, que es un 0 con una flecha arriba, ¿no? El vector nulo. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Y R1', 0i. sí, 0i o... Sí, le vamos a poner 0i. Vamos a poner que i0 es igual a 0,6 metros y que x0 es igual a 0,8 metros. ¿Ok? Son valores ya establecidos. Entonces sería 0,i0. O lo que es lo mismo, i0,
multiplicado por j. La forma binomial, ¿no? Par ordenado, binomial. Dos formas de expresar un vector. Y luego, la fuente 2, es decir, el R2' va a ser igual a x sub 0, 0. Lo que es lo mismo a x sub 0 multiplicado por el inversor. ¿No? Otra vez, forma par ordenado, binomial. Dos formas de expresar un vector. Bien. Ahora vamos a calcular ¿cómo se llama esto? El campo electrostático 1. Vamos a poner la expresión para calcular el campo electrostático que la usan los profesores Alejandro Paola y Lorena Derani en sus cursos y en su libro. El cual es el siguiente, que el campo electrostático, que depende del vector posición de la prueba, es igual a la constante, ¿cómo se llama esto?, de proporcionalidad electrostática multiplicada por la carga fuente dividido el módulo de la diferencia entre el vector posición de prueba y el vector posición de la fuente elevado a la 2 multiplicado por el inversor asociado, que eso es la diferencia entre la prueba y la fuente, las posiciones de las dos, dividido por el módulo de lo ya mencionado. Bien, esto para una distribución de cargas discretas. Recuerden que si tenemos una continua, esta Q pasa a ser un diferencial de Q y acá tenemos una integral en el dominio del material, ¿no? Ya sea un hilo, ya sea un plano, ya sea lo que sea. Bien. Entonces, vamos a pasar a calcular el campo electrostático 1. Vamos a poner un poco por acá. Así, entonces. Bien. ¿Cuánto vaya el video? 11 minutos, ok. El campo electrostático 1, miren, ¿cómo va a ser? Va a ser K por la carga, carga fuente, que ¿cuál es? Q1, ¿no? Dividido... esperen, me olvidé de hacer... lo hacemos acá. Tenemos que hacer el vector diferencia entre la R prueba y la R fuente 1, ¿no? ¿Se ve acá lo que yo escribo? Sí, se ve. Bien. Y esto va a ser, fíjense, ¿qué va a ser? 0, 0. Menos 0, dice. Menos 0 y sub 0, ¿no? Sí. Ok. Entonces fíjense que simplemente me va a cambiar el signo de esto, ¿no? En otras palabras, esto va a ser 0, menos y sub 0, ¿no? Sí. ¿Y el módulo que me va a dar? Es literalmente la componente elevada al cuadrado, la suma de las componentes elevada al cuadrado, pero una es 0. Entonces el módulo, ¿cómo me va a dar? La raíz de i sub 0 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? I sub 0. Tal cual. Ya que estamos, calculamos el versor asociado. Esperen acá, a ver si puedo. Ahí está. El versor asociado, que el versor asociado, si quieren le vamos a poner, lo voy a poner acá. Si quieren le podemos poner el reversor, ¿no? Así. Y esto es igual a R menos R1', le vamos a poner R1 versor, dividido el módulo de R menos R1'. Esto va a ser igual, fíjense, tengo que dividir a las componentes de este vector por el módulo del mismo. ¿Cuánto me va a dar? Menos 1 y 0 en x. ¿No? 0, Claro, entonces 0, menos 1. Y fíjense, el módulo de esto ¿cuánto es? Claro, está a una distancia del origen. Está a 1 del origen. Es decir, cumple con la propiedad de versor, ¿no? Bien, entonces miren. Vamos a poner el módulo de la distancia al cuadrado. Bien. Y ahora simplemente lo tenemos que multiplicar por esto, ¿no? Según la fórmula que nosotros tenemos acá, ¿no? Esperen que voy a pasar esto. Ya que no lo necesito así. Un poquito más acá, listo. Ya que lo tenemos acá, ¿no? Esto de acá, que lo tenemos que multiplicar por esto, que ya lo tenemos. Es este versor de acá, ¿no? Entonces fíjense. ¿No? Y si yo lo multiplico por 0, ¿cuánto me da? Se lo usaba solo en J. Solamente en J y negativo.
¿Se dieron cuenta lo mucho que me simplificó el cálculo el haber elegido el origen en la prueba? Por eso mismo hay que siempre usar sistemas de coordenadas a conveniencia. Y mucho más en un parcial. En un parcial siempre usarlos a conveniencia porque no te da el tiempo, sino. Entonces, vamos con el campo electrostático 2, ¿no? Si quieren lo calculamos acá y después lo ponemos acá. Estoy usando ¿cómo llamaste? Todo el espacio de la pizarra así nomás, pero bueno, qué sé yo. Debería ordenarme un poco mejor, pero bueno. Bueno, fíjense, va a ser K por la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Q2. Q2, bien. ¿Nacho? Q2, ¿no? Dividido a la diferencia. Bueno, vamos a calcular cuál es el vector de diferencia, ¿no? Va a ser R menos R2', ¿no? Y esto acá es igual. Fíjense, esto va a ser 0 menos X sub 0, 0, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? A X sub 0, 0. Exactamente. Menos X sub 0, 0. Ahora el módulo de esto, ¿a qué me da igual? X sub 0. ¿Ah? X sub 0. Tal cual. Porque son la suma de las componentes elevado al cuadrado en una raíz, ¿no? Bien. ¿Y el versor asociado cuánto me da? Bueno, el versor asociado cuánto me da? 1 en X y cuánto en Y. Pues estos dos, ¿no? Sí, estos dos. ¿Y cuánto me va a dar en Y? 0. Bien, perfecto. Entonces es 1 en X y 0 en Y. ¿No te debería dar menos 1 en X y 0 en Y? Ah, sí, tenés razón, no lo vi. Va. No. Muchísimas gracias. No. Bien. Entonces, fíjense cómo me va a quedar. Esto, acá abajo tiene que estar esto elevado al cuadrado, que ya lo tenemos. Esto lo elevamos al cuadrado, va a ser X sub 0 elevado al cuadrado. Y lo tenemos que multiplicar por todo esto, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos acá. Esto es menos 1,0, ¿no? Entonces, fíjense, lo multiplico por esto, me da un valor y por esto se me anula. ¿Y cómo me va a quedar? Menos en Y. O sea, menos eso en Y. Exactamente, en el versor Y. ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Bien, entonces, fíjense que ahora tenemos los dos campos. Ahí lo copio directamente, Q2, esto es X sub 0 elevado a la 2 y X sub 1, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es sumar estos dos. ¿Los puedo sumar y dejarlos expresados de forma binomial, les parece? ¿Y no de forma de par ordenado o lo quieren en forma de par ordenado? No. ¿Binomial? Bien. Entonces, el campo total, ¿a qué va a ser igual? Menos caso es por Q1 sobre Y sub 0 al cuadrado en el versor J. Bien. Upa. Sí, está bien. Este es el versor Y. Este es el... está bien, pero Claro, sí, siempre seguía el orden componente a componente. Sí, primero va el versor. Sí. Lo voy a poner más chiquito. Menos K por Q1 sobre Y sub 0 al cuadrado en el versor J. Y acá tenemos el campo total, ¿no? Va igual si lo queríamos expresar como para ordenar era simple, era menos K por Q2 sobre X sub 0, borro esto, X sub 0 elevado a la 2, coma, vamos a ver punto y coma para que quede mejor, menos K por Q1 sobre Y sub 0, Y sub 0 al cuadrado, ¿no? Esta es la forma de par ordenado. Y esta es la forma binomial de expresar el vector. Bien. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar valores y ya está, porque ya tenemos las cargas, tenemos las distancias y ya sabemos cuánto vale la constante de proporcionalidad electrostática o la constante electrostática. Bueno, ¿me puedes citar de vuelta el ejercicio 3B? Si no lo cito yo. Muchísimas gracias. Dice, en el inciso B del mismo ejercicio que resolvimos anteriormente, dice, ¿en qué punto resultará nulo el campo electrostático debido a estas partículas? ¿No? Sí. Bien, primero lo vamos a resolver teóricamente
y luego vamos a hacer todo el procedimiento. Fíjense, lo que nosotros tenemos que fijarnos es que el campo total sea igual a 0, ¿no? Y recuerdan que el campo total es igual a la suma del campo 1 más el campo 2. Exacto. Entonces esto, perdón, lo puse esto, importantísimo, no le pueden poner igual a 0, tienen que ponerlo igual al vector nulo, porque es un vector, no una escalada. Ese también me sonó muy... Vale. Es que no se la pongo a 0, no sabía por eso. Sí. Bueno, ahora lo sabes. Sí, tal cual. En la S21 y S22, más que todo, eso es muy evaluado. Bien. Entonces, fíjense, uno me tiene que dar el opuesto del otro. Este me tiene que dar el opuesto del anterior. ¿Eso sí? Ahora vamos a resolverlo teóricamente y luego lo vamos a resolver prácticamente. Quiero que observen algo. Fíjense, voy a poner la misma expresión que yo tenía del campo electrostático, pero voy a reemplazar el R menos R' por el vector U, ¿no? Porque esta resta me da un vector. ¿Eso sí? Sí. El módulo de esto le voy a poner U, así, sin el vector. Y el versor asociado, es decir, R menos R' dividido el módulo de R menos R' es igual a U versor, ¿no? Sí. Está perfecto eso, ¿no? Porque es el vector dividido su módulo es el versor. Bien. Entonces, una expresión más chica y que ayuda mucho para la memoria del campo electrostático es la siguiente. De una distribución de cargas discretas sería K por Q por U elevado al cuadrado por U versor. ¿No? Bien, quiero que observen bien esta expresión. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que el campo electrostático es proporcional a la carga fuente y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que mientras cargas más grandes tengamos, nuestro campo será aún mayor. Y si la distancia entre la fuente y la prueba es chica, el módulo del campo electrostático también será más grande. Si la distancia es mayor, el campo será más chico. Y si las cargas son más chicas, el campo será más chico. A eso se refiere con que es proporcional e inversamente proporcional. Proporcional significa que si uno crece, el otro crece, si uno decrece, el otro decrece. Inversamente proporcional significa que si uno crece, el otro decrece, es decir, hace lo opuesto, y si el otro decrece, si uno decrece, el otro crece. Y todo eso siempre reflejado a través de una constante, ¿no? Que es en este caso la constante electrostática, que esta creo que la calculó Coulomb, si no estoy equivocado. Entonces, observen, nosotros tenemos una carga Q1 cuyo módulo es igual a... ¿Era igual a...? Arriba a la izquierda. ¿Dónde? Arriba toda a la izquierda. Arriba todo. 5 De por 5 10. por 5 microcoulomb, listo. Eso. ¿No? Sí. Y el módulo de esta es negativa, ¿no? Pero bueno, el módulo de esta es 10, es el doble. Exacto. ¿Lo ven? Entonces, fíjense. Yo, a la posición de la carga más grande, ¿no? De módulo más grande, la voy a dejar donde está, ¿no? Y a la chica la voy a mover de lugar para que el campo electrostático me dé nulo. Pero siempre que estén haciendo este tipo de comparaciones, las tienen que hacer en la recta de acción. ¿Cuál es la recta de acción? Es la recta que pasa por por ambos puntos, por ambas partículas. Tenemos ambas partículas, ¿no? Tienen cierta distancia y tenemos una recta que es coincidente con esa distancia. ¿Puede ser que en el libro esté como línea de campo? No, línea de campo es otra cosa. Línea de campo, para que entiendan lo que son línea de campo, un campo está asociado con un concepto que ustedes todavía no vieron, que es de análisis matemático 2,
que se le llama función vectorial. Ustedes ya vieron funciones, saben lo que es una función. Bueno, ahora, una función vectorial es aquella la cual vos dándole ciertos valores que dependen de una variable, ¿no? Si vos le das un valor, te da un vector, ¿no? Y si le das otro valor, te da otro vector distinto. Entonces, ¿qué tenés? Una serie de vectores asociados a una función. Un campo electrostático, digo, un campo vectorial, es más o menos lo mismo, solamente que no está asociado a un montón de posiciones. Está asociado a un campo, es decir, a un a un sistema de cosas que tiene cierto comportamiento. Por ejemplo, una corriente de agua. ¿Bien? Sí. Entonces, las líneas de campo son aquellas, se lo voy a explicar más o menos como más o menos lo entiendo yo, son aquellas que te describen el sentido, ¿no? El sentido por el que van recorriendo los distintos vectores que vos tenés del campo. Es decir, si vos tenés... ¿Dónde está esto? Acá. Si vos tenés una esfera chiquitita, ¿no? De radio chico, y tenés que tiene una carga acá positiva en el centro, ¿no es así? Los vectores asociados, o sea, mejor dicho, el campo electrostático que va a generar esta, va a generar una serie de vectores que están definidos por una función, ¿no? Y estos, por particularidades simétricas que tiene, ¿no? Van a ser todos y cada uno de ellos radiales al centro de la esfera. ¿No? Sí. Y si yo muevo esta carga de lugar a uno de los extremos, todo este sistema también se mueve, ¿entendés? Sí. Las líneas de campo son las curvas por las que pasan cada uno de esos vectores. Para visualizar el campo. Claro, exactamente, para poder visualizar el campo o el comportamiento del campo. Y siempre se describen con dichas curvas, o líneas como le quieran decir, y el sentido que tienen. Porque si esta carga hubiese sido negativa, no serían radiales para afuera, serían radiales para adentro. Todas y cada una de ellas. ¿Bien? Sí. ¿Perfecto? Sí. Gracias. Ahora, sigamos con el ejercicio. Entonces, fíjense. Yo tengo que el módulo de carga de esta partícula es mucho más grande que esta. Entonces yo tengo que mover a esta. ¿De qué manera? ¿Cómo tengo que hacer para que se me anule? Tengo que manejar un tema de distancia. Y la distancia tiene que ser, entre ellas, tiene que ser mayor o menor. Mayor. Mayor. Bien. Entonces tiene que estar en una posición la cual esté, por ejemplo, por acá. Que sea una posición negativa. Esta va a ser la nueva posición, digamos, del coso, de la carga 1. Y va a estar siempre en su recta de acción. ¿Entienden? Perfecto. Entonces va a estar, ponele que por acá, ponele que puede estar un poco más para allá, ¿entienden? Pero siempre va a estar en su recta de acción y como bien dijeron, la distancia va a ser, entre ellas va a ser mayor porque este módulo de carga es mayor. Y por el tema ese de que es proporcional a la carga de la fuente e inversamente proporcional al módulo de la distancia.